Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí como una familia, adorándole en su casa. Y que nos ha preservado de toda la semana, de todos estos peligros y enfermedades. Nuestro corazón entra con alegría, con gozo, ante su presencia en su casa. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito de adoración, pero antes de eso, acompáñenme orando, por favor. Si pueden ponerse de pie un momentito, si nos cambiamos de posición. Oremos. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias para nosotros. Gracias porque hasta aquí tu mano no se ha apartado de nosotros. En esta mañana, danos un corazón atento, un corazón humilde para entender tu palabra. Dame sabiduría para poder hablar, Señor, como tú hablas en tu palabra, Señor, y que todo lo que podamos decir aquí sea respaldado y sea como una ofrenda agradable a ti, Señor, que tú la recibas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Voy a tomar asiento, gracias. Bien, en esta mañana la idea que vamos a hablar un poquito sobre la adoración es un pequeño resumen de todo lo que se puede hablar de la adoración, basado en algunas exposiciones que hemos tenido anteriormente. Y el bosquejo bien sencillo, vamos a hablar un poquito sobre la definición de la adoración, qué es la adoración, la importancia de la adoración, algunos elementos o características de la adoración, ejemplos que vamos a ver en la Biblia y vamos a analizar un poquito para sacar algunos aprendizajes, un poquito ver de las cosas que son la idolatría en nuestros tiempos y, por último, aplicaciones para nuestra vida. Bien, podemos ver algunas definiciones que encontramos en los textos y son definiciones muchas veces filosóficas o poéticas y las voy a mencionar algunas de ellas. Se define adoración como el desborde de un corazón agradecido bajo una sensación de favor divino, el derramamiento de un alma en reposo en la presencia de Dios. La adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera con sus bendiciones. Lo vamos a ver más adelante por qué, sino con Dios mismo. La adoración es la elevación repentina de un corazón que ha conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como el huésped morador. La adoración se halla vinculada con la dignidad, porque consiste en la atribución de dignidad del único que es digno, o sea, Dios. La palabra adoración que vemos en el Antiguo Testamento usualmente se traduce en la palabra proskuneo y lo que significa es reverenciar, rendir homenaje, postrarse. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Bien, pero para nuestro caso, lo que quiero que veamos una adoración y a partir de ahí entonces nosotros trabajemos todo nuestro contenido. La adoración es una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre el Creador, en este caso Dios, y lo creado que somos nosotros. Y esta actitud se da específicamente en la presencia del mismo. Ok. Entonces, hay una diferencia que quisiera aclarar antes que continuemos. Es la diferencia entre la oración, la alabanza y la adoración. Bien, la oración, como todos conocemos, es hablar con Dios. Es este momento en que nosotros vamos a donde Dios, le mostramos nuestras necesidades y conversamos con Él. ¿Puede haber adoración en el momento de oración? Claro que sí, pero orar y adorar no necesariamente son la misma cosa. La alabanza, por otro lado, es la ocupación del alma en sus bendiciones. Es recordar, llevar a nuestra mente todas las bendiciones, todas las cosas que hemos recibido de Dios y expresársela en agradecimiento.
La adoración, a diferencia de esto, es la ocupación en Dios mismo, en el ser de Dios, en el ser del Creador. ¿Ok? Entonces, la oración y la alabanza pueden ser herramientas o pueden estar dentro de nuestra adoración. Y vamos a ver que no solamente la oración y la alabanza, todo lo que nosotros hagamos está debajo de la adoración, está dentro del círculo de la adoración. Bien, ahora, ¿por qué es importante adorar? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante entender cómo adorar correctamente? La adoración define nuestra naturaleza. Nosotros somos seres que desde la prehistoria, una de las cosas que no se ha podido entender, por qué el ser humano siempre ha tenido la necesidad de adorar un ser superior, de buscar el Creador. Y aún la ciencia más avanzada no ha podido explicar esta necesidad que se traduce a miles de años atrás. Y tampoco ha podido explicar la existencia del ser humano, de dónde proviene. Entonces, ¿por qué define nuestra naturaleza? Porque una vez nosotros venimos a los caminos de Dios, pues nuestra naturaleza se convierte en una naturaleza de adoración. Nosotros nos convertimos en unos seres que su propósito esencial es adorar. Si nosotros como cristianos no adoramos, pues no estamos cumpliendo nuestro propósito de ser cristianos en esta tierra. Practicar o no practicar la adoración al momento de ser cristiano es el hilo fino que define si nosotros estamos siendo adoradores o estamos siendo idólatras. No hay un intermedio. O tú estás adorando o tú estás haciendo idolatría. Y es por eso que es tan importante conocer qué es la adoración y cómo adorar correctamente. El adorador procede de Dios, puesto que en Cristo ya ha nacido de nuevo. Conoce a Dios como Padre. El adorador es el pueblo de Dios y el pueblo que fue escogido por Él. Entonces vemos que en primer lugar es importante conocer la adoración porque es lo que nos define nuestra naturaleza como seres humanos y como cristianos. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante? Porque Dios lo anda buscando. Y esto podría ser chocante. ¿Cómo que Dios, el omnipotente, el que es dueño de todo, el creador de todo, anda buscando? O sea, cuando nosotros ponemos esta imagen humanamente de una persona que anda buscando algo, cuando nosotros buscamos algo nos sentimos tan humanos porque no sabemos dónde está ni en qué momento lo dejamos. Es como algo que nos define mucho como algo humano y que no nos imaginamos a Dios buscando algo porque Él sabe dónde están todas las cosas. Entonces, pero en Juan 4, 23, 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, Jesús al decir esto, que entendemos que el único que podía decir eso era Jesús, que podía conocer esa característica de Jesús, de que Dios anda buscando a estos adoradores. Y nos debemos sentir tan privilegiados de decir, heme aquí, yo soy uno de los que tú andas buscando, que te va a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la otra importancia, porque Dios lo anda buscando. En tercer lugar, constituye nuestra ocupación en la eternidad. Hace un tiempo, cuando yo tocaba en una orquesta, junto con muchos otros violines, el director siempre decía, esto es un ensayo de lo que haremos en los cielos. Esa era una de las frases favoritas de él. Este es el ensayo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Y adorar es el ensayo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Entonces, nuestro propósito en la eternidad únicamente va a ser adorar a Dios. Por eso es tan importante conocer lo que vamos a hacer en la eternidad. Esa es la tercera importancia que vamos a ver en el día de hoy. Bien, ahora me gustaría que veamos algunos elementos esenciales de la adoración
y que definen la característica de la misma. Bien, el lugar de adoración. ¿Dónde adoramos? ¿Dónde adoramos? Vemos que en el Antiguo Testamento se habían establecido el tabernáculo, que era en el desierto, ese tabernáculo que llevaba el pueblo de Israel. Y también vemos que en Jerusalén, el templo de Jerusalén, donde iban las personas a congregarse. Pero esos eran los lugares específicos donde en ese tiempo se llevaba la adoración a Dios. Y esos lugares cumplieron su propósito. Ya luego de la venida del Señor Jesús, ya el velo se parte en dos y ya no hay que ir al lugar santísimo, no hay que ir a estos rituales, sino que ya la salvación es para todos, para judíos y para gentiles. Y el templo se convierte en el templo de nosotros, en nuestro espíritu. El lugar de adoración que Dios estableció para engrandecer su nombre, eres tú y soy yo. Ya nosotros somos el lugar donde se presenta la adoración en nuestro ser, en nuestra mente. ¿Ok? En segundo lugar, ¿cuál es el objeto de la adoración? El objeto de la adoración, como ya hemos visto, es Dios. Dios es el objeto de la adoración, es la razón de nuestra adoración. Él es el por qué nosotros adoramos. Y nosotros adoramos a Dios por el ser de que Él es Dios. Simplemente por eso. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? Porque Él es Dios. No hay otra explicación. Porque Él nos creó, nosotros nos debemos a la creación de Dios. En tercer lugar, la relación. Y aquí yo estuve hablando la semana pasada sobre eso, sobre la doble exclusividad. La doble exclusividad de algo sencillo. Dios es el único ser que puede ser adorado. Y nosotros somos los únicos que podemos llevarle adoración a Dios. Se oye un poco exclusivista, pero es la verdad. O sea, nosotros como hijos de Dios, la diferencia entre criaturas de Dios, de ser creado, y ser hijo de Dios, cuando tú reconoces que Dios es tu Padre, entonces es cuando tú puedes adorarle. Entonces esa relación exclusiva es algo que también nos debe llamar a nosotros adorarle con un espíritu más alegre y con más consistencia. Bien, el carácter. ¿Cómo debe ser el carácter? El carácter es en espíritu y en verdad. En espíritu, con nuestras emociones, con llevándole todo nuestro ser a Dios, y con la verdad, conociendo a lo que estamos adorando. No podemos adorar algo que no conocemos, algo que no conocemos sus características. Y podemos decir Dios es soberano, pero no reconocer su soberanía. Podemos decir Dios es omnipotente, pero no reconocer su omnipotencia. Entonces, cuando nosotros decimos, yo sé la característica de Dios, pero toda tu filosofía de vida y todas tus decisiones no la tomas conociendo o en base a esa característica de Dios, pues tú no la estás reconociendo, esas características. Entonces tú no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cuándo es el momento de adorar? ¿Cuándo es el momento de adorar? En todo tiempo. El momento es ahora. El momento es ahora porque ya no hay que ir, no hay que esperar el domingo, no hay que esperar la Pascua, no hay que esperar un día especial, sino que ya el templo está, nosotros somos el templo donde llevamos la adoración de Dios. Entonces, en todo momento podemos adorar a Dios, en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos. Bien. En la Biblia vemos muchos ejemplos interesantísimos y si nos ponemos a analizar todos estos ejemplos que hay en la Biblia, pues nosotros me tomaría el tiempo del pastor Alan y entonces ya después Kendi, tengo problema con Kendi seriamente. Entonces, lo que me gustaría ver algunos ejemplos de la adoración y ver cómo podemos aprender algunas cosas. En los tiempos de Israel, cuando estaba en el desierto, Moisés se apartó del pueblo un tiempo y el pueblo se desesperó. Algo que nos pasa a nosotros constantemente. Nos desesperamos. Y nos desesperamos en no ver y no tratar de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento. Y le piden a Aarón, haznos un becerro, haznos un Dios
para nosotros adorar. Y Aarón dijo, ok, tráiganme los anillos de oro, tráiganme todo de oro y hagamos un becerro de oro. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese momento nos damos cuenta, número uno, que el pueblo necesitaba un Dios a quien adorar. Y eso nos lleva a que nosotros siempre, como dijimos anteriormente, siempre vamos a estar en uno de los dos lados, o en la adoración o en la idolatría. O sea, nunca vamos a estar neutro en cuanto a la adoración de algo o de alguien. Siempre vamos, por nuestra naturaleza, vamos a buscar algo que adorar. Y eso aprendemos en este tiempo, y muchas veces vamos a esos lugares de adoración porque nos desesperamos. No, porque no queremos esperar en Dios. Y adoramos al yo, al que nosotros todo lo podemos. O a nuestros temores, en algunos casos. Entonces, en este tiempo ellos decidieron adorar, buscar otra cosa que adorar. Y eso no terminó muy bien. Otro ejemplo que vemos es la tentación de Jesús. Cuando el diablo se le aparece 3 veces, Satanás se le aparece 3 veces a Dios. Y la última vez él le dice, le enseña todas las ciudades y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y vemos cómo el Señor le responde. ¿Por qué era tan importante para Satanás que el Señor le adorara? ¿Por qué? Porque era tan importante que él se postrara ante él, porque eso indica que todo lo que tú eres, tú se lo estás dando a esa persona. No es algo tan sencillo. Yo cuando comencé a investigar sobre la adoración, vi algunos documentos de la iglesia tradicional, y muchos de ellos dicen, los protestantes dicen que nosotros adoramos las imágenes y los cuadros, pero nosotros no lo adoramos. Nosotros solamente nos postramos ante ellos, le oramos, nos arrodillamos y lo tenemos como un altar en nuestras casas, pero no lo estamos adorando. ¿Qué le parece a ustedes? Yo no entiendo qué otra cosa le faltaría para adorarlo. Entonces, cuando esta actitud de nosotros postrarnos, inclinarnos, es lo que refleja, es una imagen, vamos a decir, es una imagen de lo que nuestro corazón está haciendo. Nuestro corazón se está postrando ante esta persona y está diciendo, tú eres el que controla mi vida, tú eres el que controla mis emociones, mis decisiones. Entonces, por eso es tan importante que se arrodille ante Él. Y por último, quiero ver esta historia tan maravillosa, la historia de los magos, los 3 reyes magos, que van en busca de ir ante el nuevo rey, pero que no era el rey que ellos se imaginaban, no era el rey de los judíos, era el rey que iba a liberar de los pecados y que iba a salvar al mundo. Y ellos van y se arrodillan ante él. ¿Y qué aplicación, qué aprendizaje podemos ver de por qué no fue idolatría que ellos se arrodillaran ante un niño? ¿Por qué no fue idolatría eso? No fue idolatría porque Jesús es Dios. No fue idolatría porque ellos conocían que ese había sido el enviado de Dios. Y al esta maravillosa doctrina de la Trinidad de Dios, pues nos da esta claridad de entender por qué esa acción de postrarse ante Él y reconocerlo como un Dios no es idolatría, porque Él era Dios en ese tiempo. Él era Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios el Hijo, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, por el hecho de que los 3 son Dios. Okay, entonces ese es un aprendizaje que podemos sacar de esas 3 hermosas historias que nos dan acciones prácticas para nosotros aplicarlo en nuestro día a día.
Hay muchas más historias, me gustaría comentar más, pero por asunto de tiempo, solamente esas tres. Tal vez en otro momento podemos trabajar algunas más. Bien, ahora ya vimos que qué tan fácil podemos ir de la línea divisoria entre la adoración y la idolatría. Bien, y cuando vemos, decimos, bueno, pero ya eso de estar postrándose y adorándose ante estos grandes ídolos o estatuas o estos cuadros, ya eso no es de tiempo, ya eso no se ve. Tal vez lo vemos en la iglesia tradicional un poquito, en las que mantienen un poco más la tradición, y hay algunas más modernas que ni siquiera eso tienen. Y decimos, bueno, pero ¿qué es eso de idolatría? ¿Cómo yo voy? Porque yo nunca me postré, yo nunca me he arrodillado ante nada, yo no soy idólatra. Yo no tengo ningún cuadro en mi casa. Pero vamos a ver cómo es la idolatría en estos tiempos. ¿Cómo es la idolatría? Y cómo nosotros podemos estar siendo idólatras. Y nos vamos a basar en Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que es idolatría. Entonces, me gustaría ver cuatro cosas en las que nosotros pudiéramos estar cometiendo idolatría en nuestra vida cotidiana. Y de esta forma nosotros poder autoevaluarnos y tomar las correcciones del lugar. En primer lugar, adoramos el altar del materialismo, que alimenta nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de cosas. Esa es la primera forma que podemos ver idolatría, el materialismo. Crear este altar de las cosas, de mi carro, de mi casa, y trabajar tanto, enfocarnos tanto en eso que nos olvidamos de que esa casa y ese carro son instrumentos para adorar a Dios. En segundo lugar, adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo y ego. Y esto a menudo en la obsesión de nuestro desempeño profesional o de nuestra apariencia física. Cuando nosotros nos concentramos en nosotros como seres individuales y dejamos de percibir que nosotros somos también instrumentos para la adoración de Dios. En tercer lugar, idolatramos la humanidad a través del naturalismo y el poder de la ciencia. Y aquí yo quiero añadir algo. Idolatramos a los humanos. Idolatramos a los famosos. Idolatramos a nuestros profesores, incluso religiosos. Idolatramos hasta a nuestros pastores. No nos podemos ir muy lejos de ir a idolatrar. No, que él idolatra a cualquier cantante súper famoso que cuando lo ven lloran y lo que sea. Pero también en la iglesia existe eso. Cuando idolatramos a un escritor que tal vez cambió nuestra forma de ver la Biblia o de ver alguna doctrina, nosotros lo reconocemos eso. Pero no podemos caer en el punto de idolatrarlo y entender que no es un ser fallido, un ser que peca y que pudiera estar equivocado. Entonces, en ese momento podemos estar idolatrando la humanidad, al ser humano. Y por último, y tal vez es lo más habitual en nosotros, es cuando adoramos el altar del autosatisfacción. Y aquí lo podemos ver con los alimentos, con el abuso de drogas, de alcohol. Ese altar de la satisfacción, del placer. Cuando nosotros todo lo que hacemos es en busca del placer, pues entonces nosotros estamos cometiendo este acto de idolatría. Y el placer en sí no es pecado, pero cuando toda nuestra vida gira en torno a obtener un placer desenfrenado, es cuando entonces comenzamos a cambiar el altar de Dios por el altar de buenos restaurantes, de buenas comidas, por adicciones que pudieran estar controlando nuestra vida. Y en cuanto a las adicciones,
eso es algo que yo personalmente siempre trato de evaluar y trabajar conmigo. Todos tenemos tal vez algún tipo de adicción en algo, probablemente, y no nos damos cuenta. Algunos con el café, que eso no se puede mencionar mucho aquí. Otros con la Coca-Cola, con la comida frita, comida que hace daño, o tal vez por leer, puede ser una adicción. O sea, cualquier cosa que controle tu vida es una adicción. Entonces, analizar, y por lo tanto, como es una adicción, es una idolatría, porque es a lo que nosotros nos estamos postrando ante eso. Nosotros nos estamos postrando ante esa cosa que me está controlando y que yo no puedo, con mi fuerza de voluntad, decirle no, yo no voy a hacer eso hoy. ¿Ok? Entonces, cuando nos autoevaluamos y ver qué me está controlando mis decisiones en este momento, que yo no puedo durar un día sin hacerlo. Y cuando tú comienzas a autoevaluarte en eso, pues entonces tú puedes trabajar y decir, no, yo voy a hacer que esto no me controle. Y tomar esa decisión. Y esa es una forma en la que nosotros nos sacrificamos y también adoramos a Dios, diciéndole que nuestro dominio y nuestro control lo tiene Él y no cualquier otra cosa. Bien, por último, me gustaría ver 3 aplicaciones básicas. Y es, número 1, como le estaba comentando anteriormente, autoanalicemos, autoexaminemos y matemos cualquier cosa que estemos idolatrando. Veamos qué son esas cosas que nos controlan, qué son esas cosas que ponemos en lugar de Dios, cuáles son esas cosas que están ocupando el altar de Dios en nuestro corazón. Número 2, en este tiempo de pandemia, en el que nuestro corazón se puede enaltecer, nuestro ego puede crecer, nuestros miedos pueden tomar control. Trata de llevar tus miedos a Dios y no rendirte ante el miedo, sino rendirte ante Dios. ¿Ok? Y número 3, recuerda que el momento de adorar es ahora. El momento de adorar es en todo tiempo. Y cada cosa que hacemos es para adorar a Dios y reconocer que cada cosa que tenemos le pertenece a Él. Cada cosa que hacemos es de Él. Y volvemos a la definición del inicio. Cada cosa que tú hagas, analiza si la estás haciendo con una actitud de humildad, de reverencia, de honor y devoción. Y que esas cosas que tú hagas están dentro lo haces en la presencia de Dios. Si tú haces todas esas cosas, como decía el pastor esta mañana, el pastor Ollenet, pues la felicidad llegará a ti. Es la receta de la felicidad. Porque la receta de la felicidad se encuentra en encontrar tu propósito. Y nuestro propósito como cristianos es adorar. Entonces, si nosotros hacemos todo lo que hacemos en adoración a Dios, pues no hay otro resultado que la felicidad. Así que vamos a orar, hermanos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traerla a nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, que nos ayudes a continuar a llevar una vida de adoración a ti, a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, a ensayar, Señor, lo que será en el cielo, esa adoración eterna hacia ti, porque solamente tú eres digno, porque tú eres el único que la mereces y porque tú la andas buscando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.